quiero hacer es seguir el consejo paulino de insistir con esto. Vamos a insistir acerca de el Señor, de quienes éramos, de quienes somos y cuál es la función que tenemos nosotros como iglesia. Repito, de quienes éramos, de quienes somos y cuál es la función que tenemos nosotros como iglesia, cuál es la función de la iglesia de Cristo. Entonces, tomé este texto de la serie, ya de una serie pasada, de Efesios capítulo, que está en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14, que dice así: porque en otro tiempo erais, o eran, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fin de la cita. Así que voy a proceder a ponerle un contexto rápido de esta carta para aquellos que no han estado aquí en la congregación cuando estudiamos el libro de los Efesios o la carta a los Efesios. Bueno, hermanos, esta ciudad Éfeso era una ciudad donde no predominaban los judíos. Esta es una ciudad gentil, una ciudad griega. Una de las características de Éfeso, una de las cosas que más llama la atención, Éfeso, actualmente Turquía, es de que en esta ciudad, en aquel tiempo, se ubicaba una de las maravillas del mundo antiguo, y era el templo de la diosa Diana. El templo de la diosa Diana estaba en Éfeso, actual Turquía, para que se fije el dato. El Evangelio llegó ahí, no llegó pacíficamente. Pablo predicó el Evangelio en Éfeso, y si ustedes ven en Hechos capítulo 19, el texto dice alboroto en Éfeso, porque el Evangelio causó alboroto en Éfeso. Entonces, cuando se predicó el Evangelio en esta ciudad, bastante idólatra, muy pagana, muy perversa, el Evangelio causó estragos en esta comunidad. Básicamente, este era el negocio de esa fe pagana en Éfeso. Estaba el templo de Diana, mucha gente que adoraba a Diana, a la falsa diosa Diana, hacía peregrinaciones largas para llegar hasta ella. Una vez que hacían las peregrinaciones y llegaban al templo de Diana, había un fructuoso negocio de ventas de pequeños templos de Diana. Y mucha gente lucraba bastante, se hacía de mucho dinero con la venta de estos templecillos, es la palabra que usa la Reina Valera. Así que cuando llegó el Evangelio a Éfeso, la gente creyó en Jesucristo, abandona la creencia en Diana de los Efesios, así dice Hechos 19, y la gente automáticamente empezó a dejar de comprar los templecillos. Los que lo vendían dejaron de venderlo, y los que lo habían adquirido empezaban a deshacerse de ellos. No solamente eso, también narra Hechos 19 de que todos los libros de magia, de hechicería y ocultismo eran quemados públicamente porque mucha gente estaba arrepintiéndose y creyendo en el Señor. Esto llegó a puntos tales que los orfebres y artesanos de Éfeso empezaron como a irritarse y a tomar partido en contra de los cristianos, a punto tal de que muchos hicieron como un comité, se organizaron y querían inclusive matar a Pablo. Así que la iglesia en Éfeso es una iglesia en medio de mucha oposición intelectual, mucha oposición religiosa, tradicional, fanática, en medio de
de todo eso había una iglesia, había una congregación bastante pujante, bastante fuerte. Para que también tengan otro dato, Timoteo fue designado para pastorear y guiar Éfeso. Así que cuando ustedes leen Hechos 19, es Éfeso. Cuando ustedes leen esta carta, se está dirigiendo a los hermanos de esa ciudad. Y cuando ustedes leen Timoteo, están leyendo la carta que se dirigió, que fue dirigida al pastor de aquella ciudad y en aquel contexto. Por eso es que hay muchas palabras de ánimo a Timoteo, porque él tenía que guiar esta congregación en medio de un ambiente bastante hostil, hermanos, muy hostil. Ese es el contexto rápido de la carta a los Efesios. Pablo lo que quiere hacer con ellos es darle un fuerte énfasis de que ellos sean imitadores de Dios. Y uno dice, ¿cómo uno se hace imitador de Dios? Dios santo, perfecto, omnipotente, omnipresente, omnisciente, hermoso, misericordioso, benigno. ¿Cómo yo en mi condición puedo ser imitador de Dios? Bueno, Pablo no era ningún tonto y lo que él estaba haciendo era guiándote a que imites al Señor en todo aquello que puedes hacerlo con tus limitadas capacidades, con nuestras limitaciones y nuestra capacidad aún en estos cuerpos caídos. Entonces, Pablo inicia la idea en el capítulo 5, en Efesios, en esta carta, con estas palabras. Sed pues imitadores de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se acuerdan que habíamos leído aquel texto de Primera de Pedro, capítulo 4, cuando Pedro dice, ármense del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús? Que así como Él murió por nosotros, ármense de ese mismo pensamiento. Y también yo le había mostrado a ustedes que en Filipenses capítulo 5, versículo 2 dice, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya pues en ustedes, que se alojen ustedes este mismo sentir. ¿Se dan cuenta que el mensaje motivacional que usa Pablo y que usa Pedro y que usan los demás apóstoles es siempre el mismo? Que tengamos la misma actitud de Jesucristo, ese mismo pensamiento de entrega total que lo llevó a la gloria absoluta. Aquí otra vez, hermanos, se vuelve a la misma idea. Repito, así como en Filipenses capítulo 2, 5, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria y se hizo como un hombre para venir a cumplir la voluntad de su Padre. Pedro dice, ármense de este pensamiento, y aquí él dice, tienen que andar en amor, tienen que andar en esta entrega total, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermano, esta es una frase que comprime y resume una vez más, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El Evangelio, una vez más, porque no hay otra motivación, no hay otro punto de partida para que uno viva una vida completamente entregada al Señor que no sea el Evangelio. Hermano, simplemente no lo hay. Este es el sentir y este es el arma que tenemos nosotros. No lo hay. No lo hay. Así que Pablo inicia el capítulo 5 con este andar en amor, como también Jesús anduvo en él y nos amó, y miren, de tal manera nos amó que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor agradable a su Padre. Después de esto, de traer la idea de ser imitadores del Señor, de tener la actitud que Dios tiene dentro, repito, de nuestras capacidades, Pablo va a darnos una serie de elementos
bastante prácticos para que nosotros podamos vivir en esta vida contra la corriente. Esto es lo que él habló a los efesios. Quiero mostrarle la concordancia que hay con las mismas palabras del apóstol Pedro conforme a la prédica pasada. Así que Pablo va a comenzar con un contraste en cuanto a quiénes éramos y quiénes somos ahora. Después de esto va a hablar de ciertas características de los creyentes y después va a resumir básicamente 3 enseñanzas que incumben un mandato, la comisión y el llamado de cada creyente. Este desglose no lo inventé yo. Realmente comentaristas ven claramente estos puntos en este texto, así que yo quiero compartirles lo que otros hermanos han comentado y escrito acerca de esta porción como algo muy importante a ser tenido en cuenta. Así que comencemos, hermanos, hablando del contraste que Pablo quiere presentarles a los hermanos de Éfeso, que también nos va a servir mucho a nosotros en el día de hoy. Dice en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Porque en otro tiempo, esa frase aíslenla con mucha prudencia, dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son o están en la luz. Y uno puede ir con esta frase diciendo, hermano, estamos en la luz, hermano, ven a la luz, sal de las tinieblas, estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz, y uno puede conversar en ese léxico, tinieblas, luz, tinieblas, luz, tinieblas, luz, pero si uno habla mucho de, hermano, ven a la luz, hermano, que la luz te invada, que la luz te inunde, es como muy esotérico, muy místico, no está bajado eso. ¿Cómo qué? Hermano, tranquilo, que la luz te cura, que la luz te acompañe. Y uno dice, sí, suena lindo, yo sé que me está deseando algo bueno, pero... Ahora, bíblicamente hablando, vamos a bajarlo. Vamos a bajar ese concepto de luz. ¿Qué significa luz, bíblicamente hablando? ¿Y qué significa tinieblas? Bueno, déjame decirte que cuando hablamos de luz, esa ilustración, esa figura de luz, bien abajo, bien entendible, bien vivible, si es que esa palabra existe, se trata de esto. Tiene un campo intelectual y un campo moral. Un comentarista escribe lo siguiente: en las Escrituras, el empleo de la palabra luz, en sentido figurado, tiene básicamente 2 aspectos, uno intelectual y otro moral. Y atiendan bien esto, hermano, porque estamos bajando esta palabra luz para que tenga sentido. Tiene un aspecto intelectual y otro aspecto moral. En el aspecto intelectual representa la verdad, mientras que en el aspecto moral representa la santidad. Vivir en la luz significa, por ende, vivir en verdad y en santidad de Dios. Eso es vivir en la luz. La figura de las tinieblas, bíblicamente hablando, tiene los mismos 2 aspectos, intelectual y moral. Intelectualmente hablando, representa la ignorancia, la ceguera de entendimiento, la rebeldía y por ende la falsedad. Mientras que moralmente hablando, se refiere a maldad y perversidad. Así que cuando hablamos de una persona que está en luz, nos referimos a alguien que intelectualmente hablando, cognitivamente hablando le ha resplandecido la verdad del Evangelio, comprende la verdad, la cree y lucha por vivirla. Él está en la luz. Esa comprensión del Evangelio, la caída de su enceguecimiento intelectual, lo lleva a ver correctamente quién es Cristo y por ende él trata de vivir una vida conforme a lo que cree, porque cada acción está determinada por una idea que te gobierna, cada acción. Entonces esa es una persona que está en luz.
una persona que está en conocimiento, una persona que está en fe, una persona que está en entendimiento correcto de las cosas, de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es Él, de cuál es la obra de Cristo, la cree. Y esa creencia, esa fe, la lleva a vivir una vida en santidad, buscando aquello que le agrada al Señor. Mientras que el que está en tinieblas está completamente cegado de entendimiento, no comprende, no puede ver, no quiere ver, está en una abierta rebeldía y está viviendo en la falsedad. Eso significa tinieblas, vivir en tinieblas. Así que en un sentido más comprimido, escribe otro comentarista, el aspecto intelectual se relaciona con lo que uno cree y ha conocido, mientras que el aspecto moral en cuanto a lo que uno piensa y luego actúa. A eso se refiere. Entonces, hermanos, cuando leemos esta simple frase, ya bajada de la metáfora, ya bajada de eso que a veces no se puede comprender, suena así: porque en otro tiempo eran tinieblas. Tiene más sentido, ¿verdad? Porque en otro tiempo no conocían al Señor y ustedes estaban en rebeldía y su entendimiento estaba entenebrecido y la luz del Evangelio no les había resplandecido. No podían ver quién era claramente Cristo y vivían en una moral perversa, en mayor o menor medida. No solamente eso, aquellas cosas buenas que hacían, como no las hacían para agradar al Señor, también eran repugnantes delante del Señor. Porque todo aquello que no se haga para glorificar al Señor se considera como un sacrificio idólatra. Estaban en tinieblas. De hecho que eran tinieblas en otro tiempo. Ahora miren esas dos frases que hablan acerca de un estado que ya no es, de un estado pasado, ya no lo son. En otro tiempo, ustedes eran eso, eran tinieblas. Eran. De hecho que solo al dar la vuelta, para que vean lo hermosamente redundante que es Pablo. Yo me imagino a un Pablo aquí presente explicándote algo, y yo lo veo a él explicándote desde un punto, desde otro punto, desde otro punto, desde otro punto, la misma cosa. Por si aquí no te entró, te tiene que entrar por acá. Y si por acá no te entró, te voy a meter por ahí. O si no, por acá también. Pero este hombre estaba empeñado que entiendas aquello que él quería enseñarte. Ahora, miren cómo solamente palabras atrás, después de haber hablado acerca de que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo y que habiendo creído en la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa y que Él daba gracias por la sabiduría que estaba creciendo en cada uno de ellos, Pablo dice en Efesios capítulo 2, miren, ahí cerquita, Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la misma cosa que eran tinieblas. De otra forma, ¿entienden el punto? De otra forma, la misma cosa. El Señor te dio vida, el Señor te dio luz, también se puede decir. El Señor te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y tus pecados, en los cuales anduviste. ¿Vieron la frase que está acá otra vez? En otro tiempo. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Y acá dice otra vez la misma expresión, es la misma expresión. En las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Me suena Pedro ahí. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, hermanos, se refiere a él. Y miren, después de hablar de él, dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales también todos nosotros, y me encanta que ahí se incluya, todos nosotros vivimos, ¿vieron la frase ahí? ¿Qué dice? En otro tiempo. En otro tiempo, Luis. Era eso. En otro tiempo, Sam. En otro tiempo, Didi. En otro tiempo, Karen. En otro tiempo, Isaac. Hay cosas que eras en otro tiempo. En otro tiempo, mi amor. Y le digo a mi esposa eso, para que se aclare bien. En otro tiempo, vea. En otro tiempo, en otro tiempo. Hay cosas que eras en otro tiempo. Y me gustaría decir el nombre a cada uno. En otro tiempo, mi hermano. Hay cosas que eras en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Esa corriente que está gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Siguiendo con todos los demás. Con ese espíritu que opera, ¿vieron esas frases que usa tan profundas? Con ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahí vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Hermanos, si ustedes mastican cada palabra que este hombre está usando, para darte a entender lo que éramos por naturaleza. Cuando alguien habla de esa palabra naturaleza, es algo que habla muy de tu esencia, algo que está tan dentro tuyo que te gobierna y te toma y te ha consumido completamente. Cuando hablamos de, por ejemplo, una naturaleza carnívora o herbívora, hermanos, se refiere a algo que es tan inherente, tan intrínseco, tan inseparable de su ser, que lo tira a una conducta irremediablemente. Si yo tuviera un león y le pusiera las verduras más suculentas, cebollas, tomates, lechugas, pepinos, y aquí pusiera un vacío, una costilla, carne de primera, hermanos, ¿qué va a comer el león? Él tiene libre decisión. Miren, él puede decidir libremente. Él tiene aquí verduras y él tiene aquí carne, pero su libre albedrío va a ser guiado, su libre decisión va a ser guiada por su naturaleza. Entonces él decide libremente, claro que decide libremente, pero él decide atado a lo que es. Naturaleza. Así que aquí dice que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, complaciendo la voluntad de la carne y nuestros deseos y viviendo conforme a ellos. Eso éramos. Y la frase que aquí tiene que ser subrayada es en otro tiempo. Eso éramos, hermanos. Entonces, en esta porción, él vuelve a la misma idea. Así que yo no creo que alguien se pare y diga, sí, ya entendimos, Pablo, pasar a la siguiente. No, esto tiene que ser así. Porque esto necesitamos nosotros mucho. Que nos recuerden que ya no somos lo que éramos. Ya no somos lo que éramos. Ya no lo somos. Entonces él dice aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo ustedes eran esto. Mas ahora sois luz. Mas ahora ustedes comprenden la verdad del Señor. ¿Saben quién es verdaderamente Jesucristo? ¿Saben quiénes son ustedes? ¿Quiénes eran? ¿Qué se merecían? ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios debía darnos por lo que éramos?
Hoy comprenden la verdad del Señor, luz, y lo creen. Y por creer tal cosa, su vida moralmente va a ser marcada, moralmente. Esto es para que se entienda bien lo que quiere decir el Señor cuando a través de sus siervos nos dice tinieblas y luz, luz y tinieblas. Y yo hago causa común como pastor, y creo que cualquier pastor va a estar completamente de acuerdo conmigo, que una de nuestras labores como pastores es constantemente estar así, recordándole al hermano de que ya no es aquel que era. Ya no más. Porque a veces aquello que eras y lo que aún te sobra de eso, lo que aún te mora de ese que eras en otro tiempo, ahí en la corriente, cuando aún aquello que te sobra de lo que eras te juega una mala, hermano, hace falta que alguien te recuerde, ya no sos el mismo. Ya no más. Ya no más. Ya no pienses como aquel, ya no actúes como aquel, ya no hables como aquel, ya nada más es igual y ya nada más volverá a ser igual. Nunca más. No es posible. Cada creyente necesita a otro hermano en la fe que le recuerde de que la vida pasada ha pasado y que ahora somos personas nuevas en Cristo Jesús. Quiero mostrarles lo que él escribió a un joven predicador, Tito, capítulo 3. Quiero mostrarles el direccionamiento que le dio Pablo a este hombre que estaba predicando en Creta, una ciudad también bastante difícil para predicar el Evangelio, más que nada por esa cultura tan informal de la gente, tan dada a las fiestas y a los abusos. Bueno, quiero que miren, por favor, voy a leer esto de un tirón para que entiendan lo importante que es estar dándole énfasis a esto, a quienes éramos y quiénes somos. Pablo va a darle una serie de puntos que Tito tenía que estar recordándole constantemente a los cretenses. Cuando yo te digo, recuérdales, no es algo que tenés que hacer una vez, es algo que tenés que estar todo el tiempo recordándole. Así que si yo quiero recordarle algo a Erwin, cada cierto tiempo, mira a Erwin, y voy una y otra vez, como martillo que pega la piedra, una y otra vez. ¿Por qué? Porque la mente del hombre olvida, se le pasa y las cosas se van. Y cuando a veces el pecado toma fuerza por causa de que los deseos de la carne están muy alimentados, hermanos, hay una capacidad de amnesia bíblica. Entonces vos te encontrás a personas haciendo aquellas cosas que tan diligentemente enseñaron que esas cosas no deben de hacerse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Bueno, es la debilidad de la mente humana y la capacidad de despojarse o llevar allá en el fondo cosas que en tiempos los levantaron como banderas de sus vidas. Entonces, por eso el mandato es recuérdales. Todo el tiempo, recuérdales. Y Pablo le escribe a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 1, a este líder de iglesia, le pone lo siguiente, recuérdales, así comienza, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres. Ahí él tenía que recordar eso.
Ahora, entre las cosas que él tenía que recordarles a los cretenses, miren por favor la que sigue a continuación. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los deseos malos, para bajar bien concupiscencia, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, ¿qué dice? Te dio luz, hermano. Nos salvó. Él te salvó. ¿Viste lo que eras? Recuérdales, Tito, que hagan estas cosas porque éramos nosotros esto. Recuérdales, Tito. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y una vez más voy a decir eso. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Vieron eso? Vamos, Tito, dale con todo esto. Una y otra vez. Una y otra vez, Tito. No, pero ya está un poco harto ahí, ya mira un poquito hacia arriba el hermano de la esquina porque dice, otra vez con lo que éramos. Una y otra vez, Tito, vamos con todo. Porque ellos necesitan que esto se les recuerde una y otra vez. Lo que éramos, porque lo que éramos de vez en cuando va a volver a tocar tu puerta para jugarte a matar, mi hermano. Y ese viejo hombre va a querer a patadas salir de ese ataúd. Entonces el creyente, el que en verdad cree en Cristo, necesita que un hermano le suplique que recuerde que ya no es lo que era, ya no lo sos. En otro tiempo eras ciego, en tinieblas, en rebeldía, sin entendimiento y conocimiento del Evangelio. Estabas perdido por eso, porque si el Evangelio te está encubierto es porque estás perdido. Pero así como Dios de las tinieblas hizo que la luz resplandezca, es el que hizo que el rostro, que la faz de Cristo resplandezca en tu corazón. Y estoy parafraseando 2 Corintios 4 en adelante. Esa es la obra del Señor. Y existió un tiempo, hermanos, que cada uno tenía algún pecado en relieve más que otro. Y aquí yo estoy enfrente aquí, en este preciso momento, yo estoy enfrente a personas que eran rebeldes, perversas, consumían desmedidamente y sin ningún tipo de remordimiento pornografía, fornicarios, adúlteros, no completo porque después las redes sociales me cortan. Y practicaban todo este tipo de cosas. Y eso éramos mentirosos, ladrones. Hermano, si yo te estoy pastoreando hace un tiempo y, hermano, te está predicando aquel que sabe tu secreto. Cuando yo muera, muchos secretos van a morir conmigo y gloria a Dios por eso. Y eso es lo que eras, hermano. La boca con la que llegaron muchos aquí presentes. Las groserías, las blasfemias,
con las que muchos de ustedes hablaban, las reacciones que tenían. Bueno, hermanos, eso eras a rienda suelta en otro tiempo, viviendo completamente en esa desesperanza, en esa vanidad, en ese sinsentido. Pero yo recuerdo, cuando yo le conocí a la mayoría de ustedes y conocieron el Evangelio, hermanos, yo no me guío tanto por aquel momento en el cual manifestaste fe, sino que me guío más por lo que esa fe que manifestaste en aquel momento empezó a dar su fruto posteriormente y tu vida empezó a cambiar. Yo he visto entre ustedes hombres con bocas tan sucias, que hasta decían groserías cuando algo les gustaba. Solamente cambiaban de tono, con la misma grosería. Y yo empecé a ver cómo ustedes, siendo tocados por el Señor en luz, hoy ya saben ya entienden bien lo que eso es, en luz, se les escapó una que otra de esas groserías y me han mirado, perdón pastor, perdón pastor, perdón. ¿Y vos sabés quién sos? Y yo te dije, tranquilo viejo, tranquilo. Yo te entiendo, tranquilo. Lo que eras, cuando de repente brota, lo que sos reacciona ante eso. Porque ya no puede ir desenfrenadamente como antes. Ya no es posible, hermanos. Simplemente no lo es. Así que en otro tiempo estábamos en tinieblas, mas ahora estamos en luz. Nos hemos convertido, entiéndase, fe más arrepentimiento es igual a conversión. El Señor nos ha convertido, nos hemos convertido y hoy día estamos en el conocimiento del Señor. Estamos en su luz y somos portadores de ella. Y llevamos esta luz, este conocimiento, esta verdad, esta forma de vida, donde sea que el Señor nos llame a llevarla. Quiero mostrarles lo que sigue a continuación, después de Pablo hacer este contraste acerca de quiénes éramos y de quiénes somos. Pablo pasa ahora a dar características acerca de lo que es un creyente. Éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Son frutos de una persona que anda en la luz. Ahora, estos frutos del Señor, del Espíritu Santo, bondad, justicia y verdad, se refiere bondad en tu relación hacia los demás. Una persona bondadosa que considera a otros, es bondad. Justicia, buscar hacer lo que a Dios le agrada, tiene que ver con una relación con el Señor. Y verdad es sostener aquello que agrada al Señor a través de su palabra. Con los demás, con Dios y lo que yo voy acumulando en mi corazón a través de mi experiencia con Dios conforme a su palabra. Ahora, quiero mostrarles algo, hermanos. Después de Pablo decir de que éramos tinieblas y ahora andamos en luz, él pasa a dar el llamado coherente en base a esto. Y dice, bueno, ya que no son más lo que eran, ahora deben de andar como lo que son, deben de andar en luz. Ya no vivas más de la manera pasada. Uno debe de andar en luz. Ahora, quiero mostrarte algo, quiero ir a otro libro para que nos explique esto, que es andar en luz. Ya les había leído en prédicas anteriores, específicamente cuando estuvimos en Gálatas, capítulo 5,
Pero quiero mostrarles, hermanos, en Primera de Pedro, cómo se explica esto de andar en luz. Vamos a buscar un texto que nos dé luz sobre lo que es andar en luz. Primera de Juan. Gracias por la paciencia. Primera de Juan. Gracias por estar atentos también. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ahí está. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Miren lo que escribe el apóstol Juan sobre Dios y sobre el andar en luz. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan dice: este es el mensaje que oímos de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús. Y os anunciamos. 2 puntos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Amén. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que creemos en Dios y que hay una relación entre Dios y nosotros, pero vivimos una vida con el entendimiento enceguecido, sin la verdad de Dios ni de su evangelio, por ende teniendo una moral pervertida, si tenemos eso, si estamos en ese sitio, en esa condición, en verdad no tenemos nada que ver con Dios, absolutamente nada. Ahora, aquí por ejemplo alguien podría decir: pero pastor, yo sigo pecando, este versículo me condena. Y yo quiero mostrarte lo que dice a continuación para que entiendas lo que es andar en luz y lo que es andar en tinieblas en un sentido bíblico y real, coherente y no frustrante. Porque después de decir él de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, y cualquiera que diga que tiene una relación con Dios, pero anda en tinieblas, en verdad está mintiendo, y de hecho que no practica la verdad. Dice en el versículo 7 a continuación: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, entiendan por favor a partir de este versículo lo que significa andar en luz y no en tinieblas. Porque dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez de nuevo, redundantemente hermoso: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Andar en tinieblas y andar en luz es la idea de Juan. Ahora, andar en luz no significa decir que uno no tiene pecado. Porque cualquiera que diga yo no tengo pecado y cree que eso es andar en luz, ¿sabes qué? La verdad tampoco está en tu corazón y te estás mintiendo a vos mismo. Y no solamente eso, estás diciendo que Dios es mentiroso. Le estás haciendo a Él mentiroso. Andar en luz no es no pecar. Andar en luz no es no tener deseos pecaminosos. Andar en luz es reconocer ese estado de que yo amo al Señor, pero aún hay mal que me mora. Mal por el cual a veces caigo, tropiezo o me lanzo. Lo reconozco y lo veo. Ya no me es indiferente el pecado como antes. Ya no me sabe igual. Ya no es lo mismo. Vivir en la luz significa que yo reconozco y entiendo quién es Dios y qué son mis obras malas delante de Él. Y esa tristeza que me invade por causa de esta luz
que ya ahora me mora, me lleva a un arrepentimiento. Eso es andar en luz. No es perfección, es conciencia del mal, que progresivamente, me gusta cómo lo pone el pastor Barceló, es como esos esquemas de la bolsa de valores que uno ve que sube, baja, pero a veces un buen negocio, aunque sube y baja, va creciendo. Bueno, es algo básicamente así. Tu vida espiritual es esto. Uno va bajando, va subiendo, pero en un paneo panorámico hay una subida, que en algunos se pronuncia más y en otros se pronuncia menos. Así que estas características de andar en luz y de producir fruto va a ser algo inevitable en la vida de cada creyente. Hermanos, simplemente inevitable. Inevitable. Cualquiera que diga que es creyente, pero vive en tinieblas. ¿Cómo sé que ahora pueden desmenuzar y masticar bien eso? Hermano, alguien podría usar la típica frase comodín de que vos no sabés lo que hay en su corazón. Hermano, yo necesito tener la omnipotencia y omnipresencia de saber lo que hay en tu corazón. Hermano, se te escucha hablar, se te ve vivir. Se ve por naturaleza qué alimento te gusta. Repito esa. Se ve por naturaleza el alimento que te gusta. ¿Qué te provoca gozo? Hermano, hay veces que es tan fácil decir, ese no es creyente. Porque en algunas ocasiones hasta se puede reconocer a un creyente que está pecando. Porque ni siquiera puede pecar de la misma forma. En algunas ocasiones. A veces están tan cauterizados que uno dice, no lo sé. Porque ya no somos tinieblas. Después de hablar lo que éramos, lo que somos, de las características de lo que es andar en la luz, usando a Juan para que lo complemente, hay un mandato. Y no participéis, y ya no participen más, en las obras infructuosas de las tinieblas, en esas obras infructuosas de esta vida sin sentido, sino más bien, y aquí hay una comisión, a reprenderlas. ¿Vieron eso, hermanos? Así que no solamente no participes en ellas, es tu misión a reprenderlas. ¿Sabes qué? Es tu misión decir, eso es malo, esto es bueno. Pero, pastor, eso probablemente me cueste el trabajo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual estuvo dispuesto a perderlo todo y ser humillado hasta la muerte, hermanos, con tal de glorificar a su Padre. Así que dice, ya no participen, ese es un mandato claro, de esas obras infructuosas de las tinieblas, de esas obras que antes las hacíamos, sino más bien repréndanlas. Llamen malo a lo malo, bueno a lo bueno. Y hermano, y en un momento dado, con el avance de este mundo, con esa creciente sodomización de toda la sociedad, con esa cauterización cada vez más pronunciada del mundo,
inclusive de sectores de lo que se hace llamar iglesia, reprender el pecado y acusar lo que está mal va a ser cada vez más perseguido. Va a ser cada vez más perseguida la iglesia por esto. Y después dice en el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay cosas que se hacen en el mundo que son tan vergonzosas, hermanos, tan vergonzosas, que inclusive hablar de ellas, de lo que ellos hacen en secreto, crea cierto malestar. Y después de eso da una explicación muy clara acerca de los efectos de la luz. De esa luz que hoy portamos, de esa luz que hoy llevamos para que la gente llegue al conocimiento del Señor Jesucristo. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Saben cuál es el motivo por el cual fue rechazado Jesús? Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3. Quiero mostrarles del 19 al 22, perdón, del 19 al 21, Juan capítulo 3 del 19 al 21, pero voy a leer a partir del 16 porque hay un verso muy conocido y muy apreciado por los cristianos. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén, Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Bueno, acá está la respuesta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo. Ahí pueden escribir Juan capítulo 8, versículo 12. Porque en Juan capítulo 8, versículo 12, no hace falta que lo busquen, lo leo yo rápido. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. ¿Vieron los mismos conceptos que usa? Bueno, y la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Y ellos amaron más estar en ese enceguecimiento de entendimiento, siguiendo la corriente de este mundo, comiendo según su naturaleza, amaron más eso que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, lo que ocurre con la luz es que cuando las cosas malas son puestas a través de la luz, cuando las obras son puestas a través de la luz lo manifiesta todo. Lo que ocurrió cuando conocimos al Señor y su luz, el Señor, su palabra, Jesucristo mismo, el Logo de Dios, cuando su luz nos delató la vida, empezamos a ver la fealdad de todas aquellas cosas que estábamos haciendo. Cosas que antes ni siquiera nos parecían desagradables. En un momento dado, al verlas en la luz, vimos que
Pero había sido, esto era horrible. Es como si fuera que estuviésemos en una habitación con las luces todas apagadas, nadie veía nada y teníamos ahí nuestras cosas, nuestros monstruos, y estábamos ahí con ellos, ahí abrazados. No podíamos verlos y de repente se prende la luz y miramos una cosa amorfa, horrible, espantosa y ¡ah! Bueno, a eso es a lo que estaba abrazado, hermano. La luz pone en evidencia todo. Y aquella pornografía que mirabas antes, sin ningún problema, todos lo hacen. ¡Pum! Se vuelve algo, pero está feo. O aquella forma en la cual reaccionabas a los demás. Oh. Se siente el hedor. Aquellas cosas que hacías con facilidad, sabiendo en el fondo que, bueno, son malas, pero todos lo hacen. Se empiezan a ver cada vez más horribles, horripilantes, feas, porque la luz las va afeando ante tus propios ojos. Y la misma luz del Señor produce inevitablemente que vayas alejándote de ellas. Oh. Hieden. Lo que yo quiero mostrarte en esta prédica, hermano, si hay una idea que quiero que salga en tu corazón como un tesoro, es que hay un comportamiento que tienen los hijos de Dios que ya nunca más van a poder volver a ejercerlo en total desenfreno. Ya no es posible. Ya no es posible, hermanos. Y yo me aferro a eso. O si no, yo no hubiese dejado mi vida para pastorear. Si no tengo la esperanza de que el Señor tiene ese poder de convertir seres horribles en seres en santificación progresiva. Y mi esperanza como pastor al verte derribado y caído, volviendo a practicar aquellas cosas que practicabas antes, mi esperanza es, Él no va a poder seguir en eso mucho tiempo, porque lo que Él es hoy no lo va a dejar, no es posible. Y estoy ahí esperando, después de haberte dado las exhortaciones correspondientes, bueno Señor, ya le dije, ahora Padre, voy a esperar que venga a pedazos, pero que venga, Señor. Y querés que te diga algo, casi siempre pasa. Termina volviendo por la gracia y misericordia del Señor. Y converso con el hermano caído que está llegando y una de las frases de diferentes formas es esta idea. Pastor, no tiene sentido, pastor. Y claro que no tiene sentido. No. Porque ya no sos lo que eras antes, hoy sos una nueva persona, estás en la luz, en el conocimiento, en el Señor. Tus frutos van a ser irremediablemente veraces. Tu participación con aquellas obras infructuosas de las tinieblas ya nunca más van a ser las mismas. Y el mandato es reprenderlas, de aquellas cosas que hacen en secreto, que ni siquiera en público son gratamente nombrables. Porque, hermanos, estos son los efectos de la luz del Señor. Porque todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, por la palabra del Señor, por el Señor mismo, porque Él es su palabra es una manifestación de su persona, de su esencia, de su ser. Cuando todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Y después de esto, Pablo, ahí en Éfeso, por si hay algún que todavía no ha creído, porque eso es posible, dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Hermano, tu identidad en Cristo tiene que ser reafirmada todo el tiempo. Y esa es una de las funciones de la congregación, de la iglesia. Esa es una de nuestras funciones. Vamos, hermano, arriba, no negocies con eso, ya no somos así, ya no actúes de esa forma. Hoy estamos en luz, hermanos, y ya nunca más nada volverá a ser igual. Nunca más. Nunca más. Vamos a orar. Padre, te oro conforme al texto, Señor. Padre, ya no somos lo que éramos, Señor. Ya no estamos en tinieblas, ya no estamos en ignorancia, Padre. Ya no estamos más en esa desenfrenada y abierta rebeldía, Señor. Ya no estamos enceguecidos en nuestro entendimiento. Padre, ya no podemos vivir esas vidas en abierta y desenfrenada perversión. Ya no lo podemos, Señor. Ya no estamos ahí. Ahora estamos en conocimiento, en fe y progresando en santidad, Señor. A veces vamos atrás, a veces volvemos adelante. Ya no estamos en ese lugar, Señor. Ahora estamos aquí contigo y ya nunca más volveremos a hacer lo que éramos en otro tiempo. Ya no más, Señor. Ya no más. Estamos contigo y tu presencia y tu luz han puesto de manifiesto todas aquellas cosas que eran malas y las sigue poniendo en manifiesto, Señor. Ayúdanos, Señor. Muéstranos aquellas cosas que aún están en nosotros que no te agradan. Muéstranos, Señor, con tu luz, Señor, lo que es agradable delante de tus ojos. Queremos servirte. Ya no queremos volver a correr aquel camino que corríamos antes, viviendo en esa vanidad, en esa tiniebla infructuosa, sin fruto, Señor. Ayúdanos a tener palabras sabias para reprender aquello a lo cual el mundo le llama bueno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y te pido, Padre, si hay alguien presente que aún no te conozca y que esté creyendo que lo ha hecho, te pido, Padre, que lo levantes de los muertos y toques su corazón. Y que entienda lo que es vivir en luz. Aún a pesar de que no somos lo que en la gloria seremos. Te amamos, Señor. Amén.